viento levantaba, se sentía como una aguja en la piel, un recordatorio constante de nuestra fragilidad. La libertad, nos habían dicho, sería como quitarse un peso de los hombros. Nadie nos advirtió que su vacío pesaría aún más. Caminábamos sin rumbo, una serpiente humana de rostros agrietados por el sol y la desesperanza, moviéndonos no hacia un destino, sino huyendo de un recuerdo. Ya no había látigos que nos marcaran la espalda, pero las miradas se habían vuelto tan afiladas como el acero. Veía a mi gente, la misma que había susurrado plegarias de liberación en la oscuridad de los barracones, ahora mirarse con recelo. El agua se escondía, el pan se guardaba con puños cerrados. La libertad nos había hecho extraños los unos para los otros, despojándonos del único lazo que nos unía, el enemigo común. Ahora, sin un amo al que odiar, el enemigo comenzaba a tener el rostro de nuestro hermano. Mi hija, Lía, tiró de mi túnica, sus ojos grandes y secos reflejando el cielo blanco y calcinado. Su voz era apenas un susurro que el viento casi se llevó. ¿A dónde vamos, padre? La pregunta no era una simple duda infantil, era el eco que resonaba en el desierto de mi propia alma. Le acaricié el cabello, lleno de polvo, y no pude responder, porque la verdad es que no lo sabía. Habíamos soñado con este día durante generaciones, pero en nuestros sueños siempre había un final, un lugar al que llegar. Nadie nos preparó para el día después. El grito rasgó el aire quieto y polvoriento, un sonido gutural de descubrimiento y desesperanza. Un pozo. La esperanza fue una chispa fugaz, devorada al instante por la llama de la codicia. Los más fuertes se abrieron paso a empujones, sus cuerpos antes encorvados por el trabajo, ahora erguidos por la fuerza bruta. Se escucharon gruñidos, amenazas. Un anciano cayó al suelo, y nadie se detuvo a levantarlo. El agua, fuente de vida, se estaba convirtiendo en la semilla de nuestra primera guerra como hombres libres. Me quedé paralizado, observando la escena. Vi en sus ojos no la sed de agua, sino la sed de poder que habíamos visto tantas veces en nuestros amos. Vi el miedo convertirse en ira y la hermandad disolverse en un instante. Comprendí en ese momento que habíamos escapado de una jaula solo para encontrarnos perdidos en un desierto sin muros, y que las peores cadenas eran las que, invisibles, empezábamos a forjarnos nosotros mismos. El caos en el pozo era un remolino que amenazaba con tragarnos a todos. Vi a dos hombres, Caleb y Ezran, que habían compartido el mismo pedazo de pan duro la noche anterior, ahora con los puños ensangrentados por un sorbo de agua. Sus ojos, inyectados en furia, no veían a un hermano, sino a un obstáculo. El sonido sordo de un puño contra la carne se mezclaba con los jadeos de la multitud, una audiencia sedienta de sangre y de agua. El desierto no solo nos había vaciado las cantimploras, nos estaba vaciando el alma. Me sentí náufraga en un mar de mi propia gente, viendo cómo la bestia que todos llevábamos dentro se despertaba hambrienta. Fue entonces cuando sentí el pequeño tirón en mi mano desaparecer. El pánico me heló la sangre. Lía se había soltado. La busqué con la mirada desesperada entre las piernas y los cuerpos sudorosos. La vi, una figura diminuta y decidida, abriéndose paso entre gigantes enfurecidos. Nadie pareció reparar en ella, ciegos en su frenesí. Se detuvo frente a los dos hombres que luchaban. Caleb tenía a Ezran en el suelo, una piedra afilada en la mano, listo para asestar un golpe que ninguno de los dos podría deshacer. El tiempo pareció detenerse. El viento enmudeció. Lía no dijo una palabra. Simplemente extendió su pequeña vasija de barro, la que yo había llenado para ella con las últimas gotas de nuestra reserva, y la inclinó sobre los labios resecos y partidos de Ezran. Un hilo fino de agua, más valioso que cualquier oro, se derramó. Caleb se quedó inmóvil, con la piedra en alto, su rostro una máscara de confusión y vergüenza. El silencio se extendió como una onda de aquel pequeño gesto, contagiando a toda la multitud. Los gruñidos cesaron, los puños se aflojaron. En los ojos de mi hija no había juicio, solo una compasión tan pura y tan simple que desarmaba toda la violencia del mundo. En ese instante lo comprendí. No habíamos escapado de la esclavitud para ser esclavos de nuestros instintos más bajos.
La libertad no era un vacío que llenar con miedo y egoísmo, sino un espacio para construir algo nuevo. El acto de mi hija no fue solo un gesto de bondad, fue la primera piedra de un nuevo mundo, la primera ley no escrita. No necesitábamos un amo que nos dictara las normas, necesitábamos principios que nos guiaran desde dentro, principios tan claros como el agua que mi hija ofreció. No matarás, compartirás, cuidarás del débil. Las cadenas que nos habían oprimido podían ser fundidas y reforjadas, no como grilletes, sino como los eslabones de una comunidad. Miré los rostros a mi alrededor, vi el asombro, la vergüenza y en el fondo una chispa de la misma esperanza que acababa de nacer en mí. El desierto ya no me parecía un final, sino un comienzo, un lienzo en blanco esperando las primeras pinceladas de nuestra historia. Avancé, pasando junto a Caleb, que había soltado la piedra como si le quemara. Me puse en el centro del círculo silencioso. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, y por primera vez desde que dejamos atrás los muros de nuestra prisión, supe exactamente hacia dónde debíamos ir. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Hermanos, hermanas, mirad a esta niña, mirad lo que ha hecho. Nos ha enseñado más sobre la libertad en un instante que todos nuestros años de anhelarla. La libertad no es tomar lo que quieres por la fuerza, es dar lo que tienes por amor. Esa es la primera ley, la única que importa. Mi propuesta fue simple, nacida de la pureza de su gesto. El agua se repartiría. No habría un primero por su fuerza, sino por su necesidad. Los niños, los ancianos, los enfermos, ellos beberían primero. Después, todos los demás, la misma ración para cada uno. Vi a Caleb bajar la cabeza, la vergüenza marcando su rostro más que cualquier cicatriz. Fue él, sin que nadie se lo pidiera, quien tomó el primer cubo. Sus manos, antes cerradas en puños, ahora se abrieron para servir, llenando las vasijas de los más débiles con una delicadeza que pensé que había perdido para siempre. Ezran, con los labios todavía húmedos por el regalo de mi hija, se puso a su lado y le ayudó. No hubo palabras de perdón, no hacían falta. La acción era la única disculpa que el desierto entendía. Aquella noche, cuando el sol por fin se apiadó de nosotros y se ocultó tras las dunas, nos sentamos en círculo. Ya no éramos una multitud dispersa, sino una comunidad reunida por algo más que el miedo. El fuego danzaba en el centro, proyectando nuestras sombras alargadas sobre la arena, como gigantes silenciosos. Les hablé, no como un líder, sino como uno más de ellos. Les recordé el sabor del látigo, el peso de las cadenas, no para avivar el odio, sino para que nunca olvidáramos el precio de nuestra humanidad. Cada noche se convirtió en un ritual. No forjamos 10 leyes en una sola revelación. Las fuimos descubriendo juntos, extrayéndolas de nuestras heridas y nuestras esperanzas. El agua y el pan se compartirán, pues la sed de uno es la sed de todos. La vida de un hermano es sagrada, pues cada vida robada nos devuelve a la oscuridad. Nuestra palabra será el único contrato, pues la mentira fue el lenguaje de nuestros amos. La familia es el primer refugio, nunca será rota. No tomaremos lo que no es nuestro, pues ya nos lo quitaron todo una vez, y conocemos ese vacío. Honraremos a nuestros mayores, pues en sus memorias está el mapa de nuestro pasado. Descansaremos, pues nuestros cuerpos no son máquinas de labranza. Cada principio era una estrella que encendíamos en la inmensa noche del desierto, una guía para nuestra marcha. Dejamos el pozo atrás, pero no el espíritu que nació a su alrededor. La caminata se transformó. Las manos que antes se aferraban a sus escasas provisiones, ahora ayudaban a levantar al que tropezaba. Las voces que susurraban con desconfianza, ahora cantaban viejas canciones de cuna al caer la tarde. Ya no éramos una serpiente de fugitivos, sino una caravana con un alma. Estábamos construyendo nuestra nación sobre la arena, un paso a la vez, con los cimientos invisibles pero indestructibles de nuestros nuevos valores. El desierto seguía siendo un enemigo implacable, pero ya no luchábamos contra él. Aprendíamos a movernos con él, a respetar su poder y a encontrar vida en sus pliegues ocultos. Yo veía a Lía caminar, no cogida de mi mano por miedo, sino unos pasos por delante, como si nos mostraba un camino que solo ella podía ver. Pero el desierto siempre exige un tributo. Las bolsas de grano se vaciaban con una velocidad cruel, y el hambre comenzó a roer los bordes de nuestra recién nacida armonía.
Las canciones se hicieron más silenciosas, las sonrisas más forzadas. Una tarde, mientras repartíamos las últimas raciones, vi la vieja mirada regresar a los ojos de algunos. El cálculo, el miedo, la sombra del animal que acecha cuando el estómago está vacío. Supe entonces que la verdadera prueba no había sido encontrar el agua, sino qué haríamos cuando el último grano de trigo cayera de la última bolsa. El último grano de trigo cayó de mi mano al saco comunal, un sonido casi imperceptible que resonó en el silencio como un trueno. El estómago de mi hija rugió, y fue el único sonido que importó. Vi a Caleb, el mismo hombre del pozo, mirar a su propio hijo, luego a Lía, y vi en sus ojos la guerra que se libraba en todas nuestras almas. El desierto nos había dado su última lección, la más cruel. ¿De qué servían los principios cuando la muerte te susurraba al oído? Caleb se acercó a Lía, y por un instante contuve el aliento, temiendo que la bestia que habíamos domado volviera a despertar. Pero en lugar de arrebatar, abrió su propia bolsa, de la que había guardado una pequeña porción, y la virtió en la de mi hija. No fue un acto de caridad, fue una declaración. La ley no era para los tiempos de abundancia, sino precisamente para esto. Aquel día, el hambre no nos devoró, nos hizo más fuertes. Fue a la mañana siguiente cuando los exploradores regresaron. No corrían, caminaban con una calma solemne que era más elocuente que cualquier grito. Sus rostros no mostraban alivio, sino asombro. Nos guiaron sobre una última duna, y entonces lo vimos. No era un pozo, era un valle, una herida verde y vibrante en la piel ocre del mundo. Un río serpenteaba a través de él. Sus aguas no eran turbias y disputadas, sino claras y generosas. Había árboles, cuyos frutos colgaban como joyas prometidas, y la tierra era oscura y rica, esperando la caricia de nuestras manos. No caímos de rodillas para beber con desesperación. Habíamos aprendido la lección. Formamos una fila, los niños y los ancianos primero, y bebimos del río como si participáramos en una ceremonia sagrada. Aquel día no conquistamos una tierra, fuimos acogidos por ella. Los años pasaron como las estaciones en nuestro valle. Las manos que solo habían conocido el látigo y la azada, ahora aprendieron a construir hogares, a tejer cestas, a moldear el barro. Las primeras casas no se construyeron para los más fuertes, sino para las familias con recién nacidos y para los ancianos. Las primeras cosechas no llenaron los graneros de un solo hombre, sino el granero común. Una fortaleza de adobe contra el recuerdo del hambre. Nuestras leyes no se tallaron en piedra, porque no eran para ser obedecidas por miedo, sino para ser vividas. Se convirtieron en las canciones que las madres cantaban a sus hijos, en las historias que los ancianos contaban junto al fuego. La historia del pozo. La historia del último grano de trigo. Ahora soy un anciano, mis manos están arrugadas y mi espalda, aunque libre de cicatrices de látigo, está curvada por el tiempo. Miro nuestro valle desde una colina y no veo un pueblo, veo el cuerpo de nuestra alma. Veo a los niños correr por los campos, sus risas son el himno de nuestra libertad. Veo a Lía, ya no es una niña, sino una mujer cuya mirada compasiva sigue siendo el faro de nuestra comunidad. La veo enseñar a los más pequeños a compartir un fruto, y sé que nuestra historia no morirá. No construimos un imperio de piedra, sino una nación de principios. Comprendí entonces la verdad de nuestro viaje. El desierto no era un castigo, fue nuestro verdadero libertador. Nos despojó de todo, no para destruirnos, sino para mostrarnos lo único que de verdad importaba. Nos enseñó que las peores cadenas no son las de hierro que atan las muñecas, sino las de miedo y egoísmo que aprisionan el corazón. La libertad no fue un destino al que llegamos, sino el camino que construimos juntos, paso a paso, con la argamasa de la compasión y la justicia. La verdadera tierra prometida no era un lugar en el mapa, sino un lugar en el alma. Un espacio interior donde, sin importar las tormentas de arena del mundo, un hombre puede, por fin, ser verdaderamente libre.